La Barredora. El nombre en sí mismo es ya una sentencia de muerte. En el estado de Tabasco, México, este nombre no se susurra con miedo. Es un silencio mortal que se cierne sobre las calles cuando cae la noche. Es la acusación de una década en la que la justicia tuvo los ojos vendados, donde las bandas no solo operaban en la oscuridad, sino que se sentaban descaradamente en las oficinas más poderosas. La Barredora no solo traficaba drogas o extorsionaba, ellos limpiaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Rivales, testigos, periodistas e incluso ciudadanos inocentes. Y la guadaña de la Barredora tenía un nombre: Ángel Javier N., alias el Kaiser. Un fantasma del que se rumoreaba que estaba detrás de al menos 10 ejecuciones a sangre fría, 10 vidas extinguidas sin una palabra de despedida. Durante años, el Kaiser fue una leyenda aterradora, una pesadilla hecha realidad. Pero entonces, ocurrió un terremoto. En una concurrida intersección en Puebla, a cientos de millas de su territorio, ese fantasma fue capturado. La detención del Kaiser no fue solo ponerle las esposas a un criminal. Fue el primer trueno que anunciaba una tormenta inminente. Fue la primera grieta en la muralla de un imperio criminal que se creía inexpugnable. Y a través de esa grieta, todo México vio una verdad aún más aterradora. El verdadero líder, el padrino de la Barredora, no era un capo de la droga con el rostro lleno de cicatrices, sino el hombre que una vez vistió el uniforme del guardián de la justicia, el exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena. Un traidor viviendo en el exilio, buscado globalmente. La cacería del verdadero monstruo apenas había comenzado. La ciudad de Puebla, con su belleza colonial y su atmósfera relativamente pacífica, parecía el escondite perfecto. Para Ángel Javier N., o el Kaiser, este era un lugar donde podía despojarse temporalmente de la imagen de un asesino a sangre fría de Tabasco. Podía mezclarse con la multitud en los bulevares Municipio Libre y Carlos Camacho Espíritu, convirtiéndose en un rostro anónimo entre millones. Estaba equivocado. La captura no ocurrió en la oscuridad de la noche. No hubo estruendosos disparos. Ocurrió a plena luz del día, rápida, limpia y precisa como una operación quirúrgica. Una operación perfectamente coordinada entre las fuerzas de élite del estado de Puebla, las fuerzas federales y los agentes de la Fiscalía de Tabasco, quienes habían seguido el rastro de El Kaiser durante meses. No solo seguían el rastro de llamadas telefónicas o transacciones turbias, seguían el rastro de la sangre. Cuando los vehículos sin insignia se acercaron simultáneamente, el Kaiser no tuvo ninguna oportunidad de reaccionar. El emperador, el significado de El Kaiser, del inframundo de Tabasco, cuyo nombre podía hacer temblar a otros, fue derribado en la acera como un criminal común. La trampa se había tendido con paciencia y se había cerrado con una fuerza irresistible. El comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla fue escueto y lleno de jerga legal, pero detrás de él había toda una historia de determinación. Se confirma la detención de Ángel Javier N., considerado un objetivo prioritario, relacionado con al menos 10 casos. 10 casos. Esa cifra no es solo una estadística. Son 10 familias destruidas, 10 dolores que nunca cesarán, 10 tumbas que son testimonio de la brutalidad de la Barredora. Inmediatamente, se activó un protocolo de seguridad del más alto nivel. El Kaiser no era un prisionero ordinario. Es una mina de información viviente, la llave para desentrañar toda la estructura de la organización. Su traslado de regreso a Tabasco debía realizarse con la máxima protección, tanto de sus cómplices en el exterior como de las manos en la sombra que podrían querer silenciarlo para siempre. Un avión especial esperaba en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán. Bajo una fuerte escolta de Fuerzas Armadas, el Kaiser fue embarcado. Cuando la puerta del avión se cerró y despegó hacia Villahermosa, no fue solo un vuelo de traslado de un criminal. Fue un viaje de regreso para enfrentar a la justicia, para pagar por los crímenes que había sembrado en la tierra de Tabasco. Y para los investigadores, fue el momento en que comenzó el interrogatorio del siglo. La detención del Kaiser fue en sí misma una victoria rotunda, pero su verdadera importancia solo se reveló al situarla en un contexto más amplio. Fue la segunda pieza de dominó en caer en un corto periodo de tiempo, creando una onda de choque resonante en todo el inframundo. Apenas unos días antes, el 23 de julio, en Jalisco, otro estado considerado un bastión de los cárteles poderosos,
otra figura de alto perfil había caído. Ulises N., alias El Pinto. Si el Kaiser era el músculo y la guadaña de la barredora, El Pinto fue identificado como el cerebro que dirigía las operaciones en Tabasco. El Pinto no actuaba directamente, pero sus crímenes eran más extensos e insidiosos. Su orden de aprehensión era una acusación detallada de cómo una organización criminal puede estrangular la vida de todo un estado. Asociación delictuosa. Este es el delito principal, confirmando que era parte de una estructura organizada y sistemática. Extorsión. Cientos, quizás miles de negocios, desde pequeños hasta grandes en Tabasco, tuvieron que apretar los dientes y pagar impuestos a la barredora para poder operar en paz. Desde los puestos de comida en la calle hasta las grandes empresas de construcción, nadie escapaba de sus tentáculos. Secuestro. Esta era la herramienta de terror y la forma más rápida de ganar dinero. Los secuestros extorsivos sembraron el terror, convirtiendo a los ricos en presas y obligando a muchas familias a abandonar su tierra natal. Narcotráfico. Esta era la principal fuente de ingresos, convirtiendo a Tabasco en una importante estación de tránsito en el corredor de la droga del país, con el respaldo de su organización matriz, el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Robo de combustible. Huachicol, un negocio criminal súper rentable en México. Perforaban los oleoductos estatales, robando millones de litros de gasolina, no solo causando enormes pérdidas económicas, sino también creando un riesgo catastrófico de explosiones para las comunidades cercanas. La captura tanto del Kaiser, el ejecutor, como de El Pinto, el operador, en el lapso de una semana demostró que los investigadores no solo estaban cortando las ramas, sino que apuntaban directamente al tronco. Habían comprendido la estructura, los roles y los métodos de operación de la barredora. Pero lo más aterrador que la investigación destapó no fueron los crímenes mencionados. Era la pregunta: ¿cómo pudo una organización como la barredora operar de manera tan descarada y sistemática durante tantos años? La respuesta se encontraba en una frase del informe: operando bajo la protección desde dentro del gobierno en administraciones pasadas. La sombra de la traición y la corrupción se cernía sobre toda la investigación. Estos criminales no solo tenían armas y drogas, tenían amuletos protectores, padrinos vestidos de traje y sentados en oficinas gubernamentales. Y la investigación ahora había pasado de cazar criminales callejeros a desenmascarar a los lobos con piel de cordero. Lo más importante está por venir. La declaración del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, no fue una frase vacía para calmar a la opinión pública. Fue una advertencia, una bomba de tiempo a punto de estallar. No hablaba de secuaces como el Kaiser o el Pinto. Apuntaba a la cima de la pirámide. Hablaba de Hernán Bermúdez Requena. Este nombre causó una conmoción política. Hernán Bermúdez no era un desconocido. Fue el hombre más poderoso en el aparato de seguridad del Estado, ocupando el cargo de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SFC, durante 2 gobernadores, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. Era el hombre encargado de proteger al pueblo de Tabasco de organizaciones como la barredora. Y ahora, la cruda verdad salía a la luz. El protector era el propio líder. El padrino no estaba en una villa fortificada en las montañas, se sentaba en la oficina del secretario, con poder, información y toda una fuerza armada bajo su mando. La investigación había pintado un cuadro de traición al más alto nivel. Colusión sistemática. Se acusa a Bermúdez de usar su posición para proporcionar información clasificada a la barredora, ayudándolos a evadir redadas, eliminar bandas rivales y monopolizar el territorio. Cada operación contra el crimen lanzada por él mismo podría haber sido un acto teatral para engañar al público o para limpiar a los rivales de su propia banda. Construcción de un imperio. Bajo la protección de Bermúdez, la barredora no solo sobrevivió, sino que prosperó, extendiendo sus tentáculos a todos los campos, desde las drogas y la extorsión hasta el robo de combustible. Se convirtieron en el brazo extendido no oficial de una fuerza política corrupta. Alianza con el CJNG. El hecho de que la barredora se aliara con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más brutales y poderosas del mundo, demuestra la ambición y la escala de Bermúdez. No solo quería ser el rey de Tabasco, quería convertirse en un eslabón crucial en la red criminal transnacional.
Pero cuando el cerco de la ley comenzó a cerrarse, el viejo zorro olió el peligro. El 14 de febrero de 2025, día de San Valentín, cuando se emitió la orden de arresto oficial, Hernán Bermúdez Requena había desaparecido. Su fuga había sido meticulosamente calculada, lo que demuestra que se había preparado para este escenario durante mucho tiempo. La cacería ahora había traspasado las fronteras de México. La última información de inteligencia ubicó a Bermúdez en Brasilia, la capital de Brasil, a miles de kilómetros de Tabasco. La Interpol emitió una ficha roja. La casa del padrino de uniforme se había convertido en una operación global. No era solo un criminal, sino un símbolo de la podredumbre del poder, una prueba viviente de lo compleja y ardua que es la guerra contra las drogas en México. Para estrangular su imperio, las autoridades asestaron un golpe maestro. La congelación de las cuentas bancarias del exfuncionario y su familia fue un movimiento estratégico. No solo cortó la fuente de financiamiento para su lujosa vida en el exilio, sino que también fue un mensaje para otros cómplices: no hay lugar para esconder el dinero sucio. La advertencia del secretario de Gobierno López Obrador ahora cobraba un nuevo significado. Seguramente hay muchos implicados. Irán cayendo uno a uno. La tormenta apenas había comenzado. La detención de El Kaiser y El Pinto fueron solo las primeras gotas de lluvia. Todo el aparato político de Tabasco contenía la respiración, esperando los próximos nombres que serían llamados. En medio del terremoto político y criminal que se extendía, el actual gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, tuvo que dar un paso al frente para intentar controlar la situación. Declaró, rechazando que la captura de los que comandaban a la barredora sea motivo para que se dé una nueva escalada de violencia en la entidad. En teoría, era una declaración razonable. Cuando una organización criminal es decapitada, se debilita y cae en el caos, lo que dificulta la organización de ataques de represalia a gran escala. Sin embargo, la realidad en México suele ser mucho más compleja. La declaración del gobernador se asemejaba a un intento de calmar a un pueblo que vive sobre la boca de un volcán. Porque en el mundo despiadado de los cárteles, el poder nunca queda vacío. El debilitamiento de la barredora podría crear un vacío letal, desencadenando una nueva guerra por el territorio entre las facciones restantes dentro de la organización o entre bandas rivales que quieren aprovechar la oportunidad para apoderarse de la cuota de mercado. Una nueva ola de violencia no es solo una posibilidad, es una ley casi segura del inframundo. La paz actual en Tabasco, si es que existe, es solo el silencio tenso antes de una tormenta potencial. La gente espera la purga de la ley, pero también teme las sangrientas purgas en las calles. La guerra ahora se libra en dos frentes paralelos. El frente legal. La investigación continúa profundizando en la red de corrupción. Los testimonios de El Kaiser y El Pinto serán las llaves de oro. ¿Qué nombres se mencionarán? ¿Qué funcionarios, policías, jueces recibieron dinero para mirar hacia otro lado? Esta es una purga desde adentro, dolorosa pero necesaria para recuperar la confianza del pueblo. El frente de la persecución, al otro lado del globo, la casa de Hernán Bermúdez continúa. Él es el premio mayor, el último símbolo de toda una era de crimen. Traerlo de vuelta al país para que enfrente a la justicia sería una victoria simbólica, una afirmación de que nadie, sin importar cuán poderoso sea, puede estar por encima de la ley. El terremoto que comenzó con una detención en las calles de Puebla ahora se ha extendido por todo el mundo. Ha desnudado el verdadero rostro de una organización criminal brutal y ha expuesto la repugnante traición de aquellos a quienes se les confió el poder. La historia de la barredora aún no ha terminado. Está entrando en su capítulo más emocionante, donde la oscuridad del pasado está siendo iluminada por la luz de la justicia, y nadie sabe con certeza que otros monstruos serán arrastrados fuera de esa oscuridad.